noches, cristianos y amigos que me oyen a través de este medio. Dios les bendiga grandemente. Antes que nada, que la misericordia, el amor y la paz del único Dios verdadero, el Señor Jesucristo y el Padre Celestial, el Creador de este mundo y de todas las cosas, del universo y de los cielos, siempre su misericordia sea sobre el mundo entero para para el bienestar de la humanidad. Eh, pues no quise dejar pasar este día, ¿va? Que es el primer día de la semana, iniciar el año predicando la palabra de Dios. Yo soy una persona que me crié, como mi padre fue predicador de la Iglesia de Cristo. eh, yo me crié entre puros predicadores. Como siempre he pertenecido a una iglesia y me bauticé en una iglesia en donde hay una escuela para predicadores. Siempre en mi vida he convivido con predicadores, ¿verdad? De manera que a mí siempre me ha apasionado desde muy niño la predicación. Mi padre ya falleció. No sé yo si haya logrado estar en el cielo o no, porque él pues fracasó en el ministerio de predicar la palabra, ¿verdad? Eh, He escuchado comentarios de personas que hablan de él, ¿va? Como que si mi padre pues era así como que carismático y como que si era bueno o tenía carisma para predicar la palabra, ¿va? Pero también pues también supo que, también yo sé que pues se tuvo cierta revelación rebeldía contra Dios y mucho tiempo se apartó de Dios, ¿va? Y fracasó en su ministerio. Eh, a mí me gusta también la predicación. Yo te digo, la situación de mi padre, cómo haya muerto, cómo haya estado espiritualmente con Dios, solamente Dios sabe, pero eh, lo que te quiero dar a entender es que a mí me apasiona la predicación, que yo quiero ser algo diferente que mi padre y he decidido entregarle la vida a Cristo para predicar la palabra, ¿verdad? Yo creo que de todo lo que existe en el mundo, de todo lo que existe en el mundo, lo más hermoso que hay en este mundo es la predicación, ¿verdad? Y lo más hermoso son aquellos que anuncian la palabra de Dios, ¿verdad? Y yo te puedo decir con una certeza y con una franqueza que aquellas personas de las cuales la Biblia dice cuál hermosos son los pasos de aquellos que anuncian el Evangelio, ¿va? Se refiere a los predicadores de hoy en día y a los evangelistas o a los que anuncian la palabra de Dios, ¿va? Eh, Te puedo decir con una franqueza y con una seguridad, ¿va? Que esos mensajeros y esos predicadores están dentro de las iglesias de Cristo, ¿va? Que están en el mundo entero, ¿va? La cual es la iglesia verdadera de el Señor Jesucristo y y la escalera y puerta que te puede conducir al cielo, ¿va? De manera que yo te recomiendo, si tú no perteneces a ninguna iglesia, busques la iglesia de Cristo, que es la verdadera, ¿va? Y el cristiano que está en Cristo, pues que se alimente todos los días de la palabra de Dios, que refuerce siempre su estado espiritual a través de la oración, a través de la palabra y a través de buscar a Cristo todos los días de su vida, ¿va? Para poder alcanzar esa promesa que es el cielo, ¿va? Un médico, hay muchas labores hermosas en este mundo, ¿va? Por decir, el médico. El médico puede contribuir a que una persona recupere cierta salud física, ¿verdad? Es bueno, ¿verdad? Pero eso nada más lo puede hacer mientras la persona mientras vivamos en este mundo y si Dios permite que a la persona se le dé salud, ¿verdad? Eh, los psicólogos tienen un oficio que le pueden dar un consejo para un buen comportamiento, para mejorar el estado de salud de la mente a un ser humano, pero eso solamente le va a ayudar en este mundo, ¿verdad? Y hasta ahí llega, ¿verdad? De ahí no pasa. Lo mismo que el médico. Un arquitecto también tiene una carrera bonita, una profesión hermosa,
porque contribuye a construir casas, haciéndolas ver bonitas, provechosas hermosas, ¿verdad? Lo cual es un servicio, desde el médico, el psicólogo y el arquitecto, es un servicio que se le brinda a la humanidad de parte del que lo realiza y es bueno, ¿verdad? Lo mismo sucede con el ingeniero, lo mismo sucede con el bombero, el policía, el soldado, el presidente, el gobernador, cualquier trabajador, albañil, carpintero, cualquier oficio, cualquier actividad que se realice, maestros, maestras, eh, sirvientes en las casas, ¿no? Mecánicos y todo tipo de labor que se realice debajo del sol es un tipo de servicio y es bueno y tiene cierto beneficio, ¿va? Pero aquel que predica la palabra de Dios y aquel que anuncia el evangelio de Dios, porque Dios dice que es lo más hermoso, dice, ¿cuál hermoso? Dice la palabra de Dios, son, son los pasos, dice, de aquellos que anuncian el evangelio de Dios, ¿va? Bueno, ¿por qué? Porque alguien que predica la palabra de Dios, alguien que anuncia la palabra de Dios, no solamente te sirve en este mundo, sino que te concede la vida eterna para siempre en un mundo feliz, ¿va? De manera que si yo soy arquitecto, yo puedo contribuir a un servicio especializado y hermoso, pero que solamente sirve en este mundo, ¿va? Después de que mueres ya no sirve de nada, ¿va? Si yo soy médico, puedo contribuir a que tu cuerpo recupere cierta salud, si es que Dios lo permite, ¿verdad? Pero nada más sirve en este mundo. Una vez muerto el médico y muerto el paciente, ya no sirve para nada, ¿va? Lo mismo sucede con el ingeniero, ¿va? El ingeniero puede ser una majestuosa obra aquí en el mundo, ¿va? Pero esa majestuosa obra nada más te va a servir en este mundo, ¿va? Y así el albañil, el carpintero, cualquier persona, ¿va? De lo cual Salomón dice, ¿verdad? Que dice que la ciencia, toda la ciencia, dice, ya no más sirve en este mundo, ¿verdad? Una vez muerto, dice, ya no hay ciencia, ¿verdad? Bueno, ¿por qué los pasos de los que anuncian el Evangelio de Dios son tan hermosos? Porque aquel que predica la palabra de Dios tiene validez tanto como en esta vida como en la otra vida, ¿verdad? De manera que obedecer a la palabra de Dios, predicar la palabra de Dios es la mejor decisión que cualquier persona o cualquier oficio puede haber en el mundo. Lo está diciendo el que tiene la sabiduría más alta de todo lo que existe, que es el Dios verdadero, ¿va? Escucharla y obedecerla es mucho mejor, ¿va? A veces he escuchado yo a algunos predicadores decir, es que nosotros nos comprometimos a obedecer la palabra de Dios. Bueno, pues sí, cierto, ¿va? Entiendo lo que él quiere, el ánimo que él quiere dar a entender, ¿va? Pero yo me quedo pensando, ¿va? Y meditando, el único beneficiado en obedecer la palabra de Dios es uno mismo. O sea, si tú no la quieres obedecer, pues déjame decirte que qué triste, ¿va? Y déjame decirte que hay de ti, ¿va? Que no quieres obedecer el evangelio, ¿va? Pero si a ti te ha resplandecido la luz admirable del Señor Jesucristo y te has convertido en un oyente y te has convertido en un hacedor de la palabra de Dios, pues déjame decirte que bienaventurado es aquella persona que obedece la palabra de Dios, ¿va? El único beneficiario, el único privilegiado en obedecer la palabra de Dios es uno mismo, ¿va? Si tú no la obedeces, dice, el cielo como quiera existe, y Dios como quiera existe, y el pueblo santo de Dios sigue existiendo, y la iglesia de Cristo siga avanzando, creas o no creas, ¿va? De manera que la misericordia de Dios es esta, ¿va? La misericordia de Dios es que Dios comparta su gloria para con nosotros a través de la Biblia, a través de las Escrituras, ¿va? De manera que si yo vivo o muero, Dios sigue siendo Dios, ¿va? Si yo llegara a vivir o a morir, el cielo sigue existiendo. Si tú lloras, gritas, te das maromas, ¿va? No quieres obedecer la palabra de Dios, haces berrinche, te burlas, dice como quiera, la iglesia de Cristo va a seguir adelante, el cielo va a seguir existiendo, Dios va a seguir existiendo y los planes de Dios se van a realizar, hagas lo que hagas, ¿va? De manera
El propósito de la predicación en este mundo es que yo y que tú seas salvo y podamos alcanzar la verdadera vida en Cristo Jesús, ¿va? El único beneficiario, el único privilegiado en obedecer la palabra de Dios soy yo, ¿va? El único beneficiado y privilegiado en obedecer la palabra de Dios eres tú, ¿va? Esa es la misericordia de Dios, en el que el hombre ponga atención a la palabra de vida, sea hacedor de la palabra de vida, entregue su alma a Cristo, sea bautizado en la iglesia de Cristo, camine conforme a la palabra de Dios y pueda hallar gracia delante de Dios como lo halló Noé y pueda ser llevado como Elías al cielo y vivir eternamente a la verdadera vida. Una vida muy diferente a la que se vive en este mundo, nada que ver, ¿va? Nosotros apenas estamos comenzando a conocer lo que es vida en este mundo. Que si yo te dijera algún porcentaje del 1 al 100, ¿va? Del 1 al 100, nosotros aquí en el mundo, tal vez, dice, aquí en el mundo, nomás hemos conocido el 1% de lo que verdaderamente es vida. Es más o menos un decir, ¿verdad? Más o menos, ¿verdad? El 1% apenas sabemos lo que verdaderamente significa vida aquí en el mundo, que es donde empieza la vida para nosotros los seres humanos. Más el otro 99% de vida se vive, se puede decir que en el cielo, ¿va? En donde verdaderamente está la vida y donde verdaderamente está la felicidad y en donde verdaderamente se disfruta eternamente de riquezas de las que tú no tienes una imaginación, ¿va? De amor, de armonía, de paz, de gozo. Y sea, un ambiente que ni te imaginas, ¿va? Que es tan deseable, tanto sí que Isaías dice, se dejó aserrar, ¿va? Dice que no le importaba que le pasaran un serrucho y se lo partieron, dice, porque él tenía su mente en el mundo del más allá, ¿va? Diciendo, hombre, dice, este mundo, dice, a mí no me va a quitar el gozo que me espera en el futuro, ¿va? Si aquí Dios ya me dio la vida y por obedecer su palabra, por predicar su palabra, por guardar sus mandamientos, yo pude ser feliz. Y luego me dice que me espera un mundo mucho más feliz en el más allá, en donde no hay maldad, en donde no hay pecado. Dice, si aquí la he disfrutado, dice, imagínate qué será en el cielo, ¿va? De manera que cuando le empezaron a meter el serrucho para aserrarlo, dice, él estaba fortalecido, dice, su mirada, dice la Biblia, sus ojos estaban puestos en ese mundo del cual yo te quiero predicar y te quiero hablar, ¿va? De manera que era tanto su amor por vivir con Dios que pudo soportar ser aserruchado, ¿va? Y no cometer el pecado de negar a Dios, ¿va? Y así te puedo decir infinidad de personas, ¿va? Que la Biblia dice en Hebreos, en el capítulo 11, ¿va? Que dice que por la fe, dice, porque ellos tenían su mirada puesta en los cielos, dice, porque ellos estaban enamorados del cielo y aunque todavía no lo habían visto y aunque todavía no lo han contemplado, dice, pudieron soportar las aflicciones, pudieron pasar las pruebas, pudieron andar en santidad, pudieron obedecer la predicación por medio del Espíritu Santo y ser salvos, ¿va? Así que todos en este mundo, todos, yo, aunque tú seas un predicador en este mundo, el más experimentado que sea, eso no te quita de que tienes que ser obediente. Todos en este mundo tenemos que ser obedientes. Y si tú eres obediente, vas a ser trasladado al reino de los cielos, ¿va? Aquí no hay con que, no, es que tú ya eres viejo, tú ya no debes de obedecer, tú ya nomás debes de enseñar, no. Si yo enseño, yo también tengo que obedecer. Aquí en este mundo nadie se salva de obedecer. Todos tenemos que ir creciendo en la obediencia. Porque ni siquiera el Señor Jesucristo, que es el creador de todas las cosas, que es el dueño de la vida, que todo mundo se somete a él, dice, si él da una orden, dice, se cumple en el instante. Pues si este mundo cuelga de la nada, no es por la orden del Señor Jesucristo. Por la orden del Señor Jesucristo, este mundo puede sostenerse de la nada. Y si Él da la orden que este mundo deje de colgarse, este mundo cae al vacío. Pero no, nuestro Dios no es tan cruel como para hacer eso, ¿va?
El día que Él ya vaya a destruir este mundo, lo va a destruir, ¿va? Lo va a destruir, ¿va? Pero mientras estamos nosotros viviendo en la misericordia de Dios, en donde la palabra de Dios nos es predicada por muchos mensajeros de las iglesias de Cristo al mundo entero, para que usted pueda salvar su vida o el cristiano pueda mantenerse fiel a la palabra de Dios, la cual nos hace salvos, ¿va? Todos nosotros, como ya les he dicho en otro video, nosotros, de todo lo que existe, en primer lugar está Dios, en primer lugar nosotros tenemos a Dios, al Padre Celestial, al Señor Jesucristo y al Espíritu Santo, que ellos son el Dios verdadero de lo que se le conoce como Trinidad. Bueno, ellos son en conocimiento el más alto conocimiento que ellos puedan tener. De manera que como ellos tienen el conocimiento más alto, ellos no se someten a nadie, sino que todos tenemos que someternos a Él. Después de eso, vienen los querubines, arcángeles y ángeles, ¿verdad? Bueno, ellos no se someten a nosotros, porque ellos son mayores en conocimiento y en poder que nosotros, ¿va? De manera que nosotros antes nos deberíamos de someter a ellos, ¿va? Después, como te digo, están aquellos que se rebelaron en el cielo, ¿va? Que es el diablo y sus ángeles y los demonios, ¿va? Que ya fueron expulsados del cielo. Bueno, ellos también poseen cierto entendimiento, pero es destructivo y es engañoso, que es la ciencia del mal, ¿va? Pero que aún así, siendo ciencia del mal, aún así ellos son mayores que nosotros, los seres humanos, ¿va? Nosotros, la creación de Dios, que somos los seres humanos, en conocimiento y en poder, somos los más inferiores que existen, y incluyendo a los demonios, o sea, incluyendo a Satanás, a los demonios, hasta que ellos somos los más inferiores que puedan existir en todo lo creado de Dios, ¿verdad? De manera que si nosotros, el diablo y los demonios son nuestros enemigos, aunque seas cristiano o no lo seas, el diablo es tu enemigo. Y el diablo vino a la tierra no a ser amigos, no vino a la tierra a buscar personas para ayudarlas. El diablo y los demonios descendieron a la tierra, Dios los arrojó a la tierra para que tuvieran poder para destruir a la humanidad, si es que la humanidad se deja, ¿verdad? De manera que ellos, el único propósito que tienen aquí en la tierra, los demonios y el diablo, es destruir a la humanidad. Es su único propósito. Ajá. Y tú dirás, bueno, ¿por qué Dios lo permite? Bueno, porque Dios te da a ti la esperanza, por medio de la predicación, por medio de la palabra, que tú te protejas de ese mal, que tú puedas tener entendimiento tanto como en el mal, como entendimiento en el bien, y puedas entender el mal y apartarte de él, ¿va? Puedas entender el bien y caminar en el bien y andar en la luz de Dios, ¿va? Y de esa manera tú puedes vencer a los demonios, ¿va? De manera que si nosotros, los seres humanos, de toda la creación que existe en el cielo, en el universo y en este mundo, de todo lo que existe, dice, somos los más inferiores. Es decir, como nosotros somos los más inferiores, dice, nosotros no podemos mandar a los demonios, ¿va? Nosotros no podemos mandar a los ángeles y mucho menos podemos mandar a Dios, ¿va? De manera que como seres humanos nos tenemos que someter, quieras o no, te tienes que someter a nadie. El humano no está hecho para que él tenga dominio sobre algo más poderoso que de él, que son los demonios, o sobre los ángeles, o sobre Dios con nuestra propia fuerza, hablando en mi propia fuerza, ¿va? No te estoy hablando con el Espíritu de Dios, ¿va? Pero por la misericordia de Dios, Dios nos dio la palabra de Dios, Dios nos dio el Espíritu de Dios para nosotros tener dominio, poder vencer a los demonios y a Satanás, ¿va?
por medio del poder del Señor Jesucristo, ¿va? Lo que te quiero dar a entender aquí, como nosotros somos los más inferiores de toda la creación de Dios, nosotros no estamos para que se sometan a nosotros, sino que nosotros como seres humanos o te sometes a Satanás o te sometes a Cristo. Tú decides en esta vida. Nosotros somos humanos, el humano es igual a obediente, ¿va? Nosotros como seres humanos, nuestra condición es de obedecer. En cuanto al mundo espiritual, que son más poderosos que nosotros, ¿va? Nosotros podemos enseñorear cosas en la tierra, ¿va? Pero fuera de la tierra, en cuestión espiritual, nosotros estamos para obedecer. Como seres humanos somos obedientes. Humano es igual a obediencia. Nosotros no estamos para mandar en el mundo, fuera de este mundo, ¿va? Fuera de este mundo todo nos domina, ¿va? Todo nos domina, ¿va? El espíritu del hombre solamente puede tener señorío en el mundo, ¿va? Fuera de este mundo estamos totalmente vencidos, cualquiera de las dos. Si no podemos ni ganarle a los demonios, ni mucho menos podemos ganarle a Jesucristo, ¿va? Bueno, la buena noticia es que el Señor Jesucristo, los ángeles, el Padre Celestial y el Espíritu Santo están a favor de nosotros. Ellos nos crean, el Padre nos creó, el Señor Jesucristo nos creó, el Espíritu Santo nos creó. Ellos están a favor de la humanidad, ¿va? Y los demonios están en nuestra contra, ¿va? De manera que como ser humano, tú no estás aquí para mandar, sino que nosotros, ni yo tampoco estoy para mandar, ¿no? Sino que nosotros estamos para someternos a alguien. A un amo nos tenemos que someter. O te sometes a Satanás o te sometes al Señor Jesucristo, ¿va? Si tú te sometes a Satanás, Satanás te va a destruir. Satanás te va a engañar. Satanás va a lograr que tú cometas pecado y te apartes del Dios vivo. Si tú te sometes al Señor Jesucristo, tú vas a alcanzar el amor, la paz, la vida eterna y riquezas mucho más deslumbrantes de las que este mundo te puede ofrecer, ¿va? De manera que nosotros como seres humanos no nos queda más que someternos a Cristo o someternos a Satanás, ¿va? O nosotros como humanos estamos hechos para obedecer, no estamos hechos para mandar. Cualquiera que pueda comprender esto, le va a ser fácil la salvación, ¿verdad? Cualquiera que pueda comprender que el mal no sirve para nada, se va a acercar a Cristo, va a obedecer a Cristo y va a obedecer al Señor Jesucristo, ¿va? Hay una parte en el Nuevo Testamento en donde dice, el que es esclavo del pecado es. Ahí está diciendo que, y luego dice, el que es esclavo de Cristo es, ¿va? Dándote a entender que nosotros estamos para obedecer, nosotros no estamos para mandar. O eres esclavo del mal o eres esclavo del bien, ¿verdad? Yo te recomiendo ser esclavo del Señor Jesucristo. Tenemos una vida muy corta, aunque Dios no sé cuánto me vaya a dar de vida, si logre yo llegar a los 60, a los 80, ¿verdad? Pero lo que sea, lo que el Señor decida, mientras yo camine en la luz de Cristo, mientras yo colabore con los negocios de Cristo, dice, sé que poseo la vida eterna, ¿va? De manera que no tengo nada de qué preocuparme, porque sé que tengo una corona en el cielo que me espera, que es la vida eterna, mientras yo permanezca en la luz, ¿va? Pero cuando tú no permaneces en la luz, déjame decirte que te espera muerte, dolor, tristeza y llanto por haberte sometido al esclavo de pecado que es Satanás, ¿va? De manera que la misericordia que nosotros tenemos en este mundo, nuestra misericordia viene de parte de nuestro Padre Celestial, del Señor Jesucristo, por medio de la predicación de las cuales son mensajeros de las iglesias de Cristo, ¿va? De la cual la palabra dice, ¿va? Cuán hermosos son los pasos, dice, de los que anuncian el evangelio de la paz, ¿va? La paloma siempre ha sido como si fuera un símbolo de predicación, ¿verdad? La paloma siempre ha sido un símbolo de purificación.
la paloma siempre ha sido símbolo como de pureza, ¿verdad? La paloma siempre está relacionado con la palabra de Dios, ¿verdad? La paloma siempre está relacionada con un mensaje que se le va a dar a una persona que está en peligro de muerte o que está próximo a desaparecer, ¿verdad? Y si aquella persona logra hacer caso a la predicación, logra hacer caso a la palabra, se va a salvar, ¿verdad? Un ejemplo lo podemos tener con Jonás, ¿verdad? Que Jonás, aunque este hombre era un profeta de Dios, la Biblia, nosotros conocemos a Jonás como el gran predicador, ¿verdad? Como uno de los mejores predicadores en la Biblia, ¿verdad? No solamente nosotros lo reconocemos, sino que hasta el Señor Jesucristo lo reconoce como un predicador, ¿verdad? Porque el mayor predicador es Cristo. Él es el exponente, el predicador que sobresale sobre todo predicador que ha existido en el mundo, ¿verdad? Pero el Señor Jesucristo pone a Jonás como un predicador importante, ¿verdad? Como que el pueblo de Israel tenía a Jonás como que un predicador que logró convencer a una ciudad que estaba en tinieblas, ¿verdad? De la cual los hizo recapacitar, de la cual los hizo reflexionar, de la cual los salvó de las tinieblas, de la muerte a la vida, ¿va? Y esa fue la ciudad de Nínive, ¿va? De la cual, gracias a la predicación de Jonás, dice, ellos ahorita viven felices en el paraíso, viviendo, esperando, dice, la venida del Señor Jesucristo para reunirnos todos y irnos a vivir eternamente en el cielo, ¿va? Bueno, Nínive se salvó gracias a la predicación de Jonás, ¿va? Y el Señor Jesucristo hace una mención, ¿verdad? Dice, algo más, dice, ustedes ven bien importante a Jonás porque logró convencer a una ciudad. Bueno, algo más que Jonás, dice, algo más que Jonás está aquí, ¿verdad? Dando a entender, hay una predicación mucho más importante que ustedes tienen que obedecer, el cual se refería al Señor Jesucristo, ¿verdad? Hay otro, versículo, ¿va? También en donde el rey David también se compara con una paloma, ¿va? Él está orando al Señor, al Padre Celestial, ¿va? Y le pide, le suplica, Señor, cuida tu paloma, ¿va? Que no maten a tu paloma, ¿va? Es decir, como dándole a entender, cuida a tu mensajero, ¿va? Cuida a tu predicador, ¿va? Cuídame a mí, que soy profeta ante tu nación, ¿va? Y la paloma también descendió en forma del Espíritu Santo sobre el Señor Jesucristo, ¿va? Y el Señor Jesucristo dijo, algo más que Jonás está aquí predicándoles, ¿va? De manera que la predicación siempre va a ser la palabra de Dios, de acuerdo a las escrituras, que puede salvar al mundo de sus pecados, ¿va? El problema es que no es fácil la predicación, más ningún trabajo es fácil en este mundo, en ninguno, o sea, ni si tú eres carpintero, si tú eres mecánico, si tú eres arquitecto, nunca es fácil ningún tipo de labor, ¿va? Bueno, predicar la palabra de Dios es hermoso, dice, es dulce, dice, es tan atractivo, es difícil que tú te apartes de la predicación por lo hermoso que es cuando lo haces de corazón sincero, pero a veces nos causa mucha amargura, ¿va? Inclusive a veces nos tratan de quitar la vida, ¿va? Por causa de predicar la palabra, ¿va? Eh, yo empecé a consagrar mi vida a Cristo, ¿va? Porque empecé a sentir, pues, un llamado, ¿va? Empecé a sentir como que la necesidad, el deber de empezar a predicar la palabra de Dios, ¿va? Y déjame decirte que todos los que servimos a Cristo, inclusive el Señor Jesucristo, cuando tú empiezas a tener esa necesidad de predicar la palabra, pues tú tienes que ir buscando oportunidades y tú tienes que ir pidiéndole a Dios, a los hermanos, o que se te abran puertas para predicar el evangelio, ¿va? Pero tú también tienes que empezar a hacer el esfuerzo por hacerlo, ¿va? Cuando la gente todavía tiene la vista muy corta, creen que los predicadores
que los predicadores creen que son aquellos que salen graduados de una escuela de predicación, ¿va? O creen que los únicos predicadores son aquellos que ya tienen años predicando, ¿va? O que ya tienen experiencia, ¿va? Que también son buenos, ¿va? Que son, si son hallados fieles en Dios, son buenos y mucho mejores, ¿va? Si es que son hallados fieles predicando de acuerdo a la palabra de Dios, ¿va? Pero la verdad de las cosas que o los predicadores son aquellos que para muchos los predicadores son aquellos que tienen títulos universitarios, ¿verdad? O que son empresarios, ¿verdad? O que tienen negocios, ¿verdad? O que son personas importantes en este mundo, o que son doctores, ¿verdad? Entonces pueden tener la oportunidad de predicar la palabra de Dios, ¿verdad? Porque creen que eso es inteligencia, ¿verdad? ¿No? O sea, déjame decirte que la inteligencia la da Dios, el entendimiento lo da Dios, ¿verdad? Y que Dios, cuando necesita levantar un mensajero, cuando Dios necesita un predicador para salvar a su pueblo, para a predicar la palabra de Dios, déjame decirte que Dios no te va a estar esperando a que se meta a una escuela, ¿va? Te digo, las escuelas de predicación son buenas y no son malas. Son lugares en donde se preparan mensajeros del Señor, ¿verdad? Pero para predicar la palabra de Dios, no necesariamente tienes que tener un diploma o haber pertenecido a una escuela de predicadores, ¿verdad? Que estas escuelas siempre han existido toda la vida, desde que tenemos nosotros, desde que había ya fragmentos de la Biblia, en el Antiguo Testamento ya había escuelas de mensajeros, ¿va? Ya había escuelas en donde se estudiaba la palabra de Dios, ¿va? Ya había escuelas de profetas, ¿va? Esperando a ser escogidos por Dios, ¿va? Eh, de repente, de repente Dios escogía a una persona, ¿va? Dice, a la que menos esperaban, siempre Dios levantaba un profeta, un libertador. Dios levantaba un libertador cuando miraba que su pueblo estaba asentado en tinieblas, ¿va? Dios levantaba un profeta cuando miraba que su pueblo estaba en pecado, ¿va? Dios levantaba un predicador siempre cuando miraba que una nación estaba próxima a desaparecer, ¿va? La predicación siempre ha sido un mensaje de salvación o un mensaje de perdición, ¿verdad? Jeremías 27 dice de esta manera, ¿verdad? Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste cada día. He sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción. Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes, denunciándole. Todos mis amigos miraban sin claudicaría. Todos mis amigos miraban, sí claudicaría, quizás se engañaran, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, avergonzados en gran manera. Porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión, que jamás será olvidada. Muchos piensan que
como te digo, o sea, muchos piensan, la predicación siempre es algo que me ayuda a mí y va a ayudar a la humanidad. Siempre es algo que va a ayudar a la iglesia de Cristo o se va a perder, ¿verdad? El problema de predicar la palabra de Dios, como te digo, o sea, muchos piensan que tú tienes que entrar a una escuela para ser predicador, no. La única, lo único que tú tienes que tener para poder predicar la palabra de Dios es autoridad por medio de Cristo, por medio del Padre Celestial y del Espíritu Santo. Entendimiento en la palabra, un corazón obediente y una persona fiel a Dios. Y que tú ames a la humanidad y ames al pueblo de Dios, ¿verdad? Y que no haya temor en ti, ¿verdad? De declarar palabra de Dios, ¿verdad? Porque cuando Dios levanta predicadores, dice, es porque su pueblo se está perdiendo, ¿verdad? Y a veces Dios no va a esperar a que se gradúe de una escuela, a ver si lo aceptan o no lo aceptan, ¿verdad? Dios lo va a levantar de una de otra forma, va a hacer que su mensaje llegue de la manera que sea para ver si puede su pueblo ser rescatado o si se va a perder, ¿verdad? De manera que hay algunos que piensan, ¿verdad? Que como nosotros, como que cuando tú empiezas a predicar la palabra de Dios, si tú no has entrado en una escuela de predicación, piensan que tú eres como, pues se puede decir como que coreo, como el que se quiere, como el que se quiere adueñar del sacerdocio sin corresponderle, porque no has entrado en una escuela de predicación, ¿va? Cuando pues eso es un error, ¿va? Otros creen, ahorita te voy a decir, qué es querer agarrar el sacerdocio por tus propias fuerzas, si ser mensajero de Dios. Ahorita te voy a explicar, ¿va? O qué es ser un core. Ahorita te voy a decir qué es ser un core, ¿va? Otros piensan que pues que uno, digo, que a uno pues disfruta predicar la palabra de Dios. Digo, es hermoso predicar la palabra de Dios, dice, pero si vieras cuánto cuesta, si vieras cuánto desprecio te ganas por predicar la palabra de Dios, si vieras cuánto, dice, ni siquiera te has subido a un púlpito, dice, ya desean tu muerte, dice, y ya te tienen trampas, y ya ya anhelan, dice, anhelan verte, dice, anhelan verte ya en una caja, en una tagoba, ya anhelan tu muerte, ¿va? Y todavía no te subes a un púlpito, ¿va? Porque a muchos la predicación los hace reflexionar, cambian y se salvan, pero otros que son reprendidos se enojan, se molestan, y luego te tienen como si fueras un coré o como si fueras una persona que se quiere adueñar del sacerdocio. Cuando uno empieza a predicar la palabra de Dios, muchas veces desde que yo me he puesto a anunciar mensajes de Dios, ya sea escritos o ya sea por video, dice, muchas veces, dice, yo ya no he querido ir a la iglesia. Dice, muchas de las veces yo ya he querido aventar el arpa, muchas de las veces, ¿verdad? Muchas de las veces me he salido tan decepcionado de las iglesias, tan decepcionado, dice, por ver la contradicción del pueblo que se rebela contra Dios, ¿verdad? Del pueblo que prefiere estar asentado en el pecado, permanecer en el engaño, permanecer en la falacia, dice que no le importa la justicia, dice, hacen en lo oculto trampas contra el siervo de Dios, contra el mensajero de Dios, y tratan de eliminarlo, ¿verdad? Y se enojan contra él, ¿verdad? De manera que cuando tú ves esto, tú dices, oye, pues tú te quedas pensando como Jeremías, ¿va? Tú te quedas pensando con Dios en la intimidad, pues que tú platiques en tu mente con Dios, ¿va? Y dices, oye Dios, pues yo les estoy ayudando, les estoy dando un mensaje para que se salve, para que, como diciéndoles aguas con lo que están haciendo, para que puedan ellos enderezar sus... Y luego resulta que la agarran contra ti, ¿va?
Y luego resulta que ya no te quieren, va. Y luego resulta que empiezan a agarrarte odio y coraje, va. Bueno, déjame decirte que esto es bien difícil de sobrellevarlo, va. O sea, de aún así, dice el Señor, dice el Señor, va, un profeta, dice, aunque sea, dice, aunque andes entre escorpiones, dice, y espinos, dice, ahí te quiero, va. No quiero, a Jeremías le dijo, tú que le tienes miedo, Jeremías, y yo que te destruyo a ti, va. ¿Por qué, va? Porque siempre cuando sale la palabra de Dios, siempre va a haber un fruto, ¿va? Y siempre va a haber un cambio. Hay quienes, como Coré, se van a rebelar y no van a obedecer, ¿va? Hay quienes, como los que se adueñan del sacerdocio, dice que aunque tengan diplomas y aunque tengan doctorados, dice, pero no predican de acuerdo a la palabra de Dios o toleran mucho el pecado dentro de las iglesias de Cristo, ¿va? Y no aman la iglesia porque solapan el pecado, ¿va? Dejan que la iglesia continúe en pecado, ¿va? Como te digo, vivimos en un mundo que está lleno de pecado y de violencia, ¿va? Hay iglesias que andan bien delante de Dios y que no han manchado sus vestiduras y que son hermosas delante de Dios, pero hay iglesias que andan en pecado, ¿va? Y hay iglesias que se están perdiendo, ¿va? Y hay otras que ya se perdieron, ¿va? Hay de todo en este mundo, ¿va? Eh, Jeremías dice de esta manera, ¿va? Porque cuántas veces hablo. Fíjate, esto es bien difícil. Tú anuncias una predicación, ya sea por escrito, por el Face o por video, ¿va? Porque todavía no tienes la oportunidad de predicar en una iglesia, dice, pero ya urge que hables la palabra de Dios, ¿va? Porque están pasando cosas, dice, abominables delante de Dios, ¿va? Y a veces no quieren dejar de hacer, ¿verdad? Entonces, a veces urge, dice el Señor, urge que des un mensaje, ¿va? Pero luego resulta que cuando tú das palabra de Dios, te dan la contra. O sea, vas a una reunión y siempre te van a estar dando la contra y la contra y la contra y la contra sin tener la razón, ¿no? Porque cuántas veces hablo, doy voces a grito, violencia y destrucción porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta. Es decir, comunico yo palabra de Dios, que ya no estén haciendo esos pecados, que ya no colaboren con el mal, que enderecen los pasos delante del Señor. Dice, pero te hallas con que agarran la palabra, agarran el mensaje de Dios, dice, para hacerte frente. De tal manera que a veces desean que te mueras, ¿no? Dice, a Jeremías, dice, lo querían eliminar, ¿no? Qué difícil situación para Jeremías, ¿no? Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Dice, todos los días recibo escarnio. No solamente recibo escarnio de mi gente, sino que hasta de mis enemigos que se han unido a mi gente, recibo cada día afrenta y escarnio. De manera que Jeremías le dijo a Dios, y dije, no me acordaré más de él, hablando de Dios. Ya no quiero predicar la palabra de Dios, ya no quiero ir a la iglesia de Dios, ni hablaré más en su nombre. No obstante, para aquellos que creen que no, es que algunos dirían, no, Jeremías se quiere adueñar del sacerdocio. Jeremías, no, hombre, dice, si yo nomás lo que quiero es darte un mensaje de parte de Dios, si quieres, quédate, hombre, quédate tu púlpito, va, y quédate tu edificio, va. Yo lo que quiero es darte un mensaje de parte de Dios que te salves, va. Pero aquí dice Jeremías, dice, no, hombre, dice, a veces creen que uno como mensajero de Dios se quiere aferrar, no, hombre, dice, si a veces uno le dice a Dios, no, hombre, ¿sabes qué, Dios? A veces ya quieres tirar el arpa, a veces ya no quieres de ver cómo intentan quitarte la vida sin causa y sin sentido, ¿va? Pensando que te quieres adueñar el púlpito, no, hombre, quédatelo, ¿va? Dice que si fuera Jeremías, no, hombre, quédate el púlpito, hombre, quédate el edificio, ¿va? Porque cuántas veces hablo, doy voces a grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido por afrenta y escarnio cada día.
Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mí, pero aquí viene lo más importante, ¿va? ¿Por qué yo aún en esta situación tan difícil en la que yo me encuentro, ¿va? Que yo a veces digo, "Ay, pues yo por qué tengo que pasar por esta situación, ¿va? O yo por qué tengo que darles un mensaje de salvación, ¿va?". Bueno, aún así, dice, me mantengo fiel en las iglesias de Cristo, ¿va? Aunque haciendo un bien, dice, reciba yo un mal pago, ¿va? No, esta es la situación por la cual yo lo hago, ¿va? Por amor a las iglesias de Cristo, y por amor al Señor Jesucristo, y por amor a mi Padre Celestial, ¿va? Que yo sé que siempre hay un buen resultado, ¿va? Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Como diciendo Jeremías, quédate con tu edificio y quédate con tu púlpito. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Dice, es decir, lo que Jeremías muchas veces quiso aventar el arpa. Jeremías muchas veces ya no quiso darle un mensaje de salvación al pueblo de Dios que estaba sentado en tinieblas, ¿va? Como te digo, ahorita las iglesias de Cristo ya están en todo el mundo, ¿va? Muchas iglesias de Cristo hay en Monterrey, ¿va? En Nuevo León, ¿va? No todas las iglesias están mal, ¿va? Hay iglesias que ante la presencia de Dios están hermosas, dice, y sin mancha, ¿va? Pero hay iglesias que están colaborando con artimañas de Satanás, ¿va? De las cuales nos encontramos ahorita rodeados de diablos, de personas que traen la marca 666 de la bestia, ¿va? Y que se han introducido a las iglesias de Cristo, a que las iglesias de Cristo colaboren con artimañas, ¿va? Que prediquen con falacia, ¿va? Que sus predicaciones lleven cierta opresión, dice, para hacerle daño a un inocente, ¿va? Y a veces yo paso por esta gran opresión, por esta gran tribulación, y yo digo, ¿qué necesidad tengo, ¿va? Pero es algo que tengo que soportarlo por amor a los escogidos y por amor a Dios, ¿va? Y hasta antes tengo que dar un mensaje de salvación. No se unan a esas personas, ¿va? No confíen en esas personas, ¿va? No crean en esas personas, ¿va? Así te lo puedo decir yo, así. Yo no tengo nada que ver con ellos, ¿va? Ni siquiera los conozco, ¿va? Como te lo digo y te lo voy a volver a decir, ¿va? Esa tribulación yo la vivo por causa de la palabra, ¿va? Y la fuente principal de esa maldad es una mujer de la cual yo antes tenía una relación con ella, la conocí en la iglesia de Cristo, es esposa de un predicador de Estados Unidos, ahorita está aquí de vacaciones. Bueno, ella fue la principal fuente de maldad que ha hecho esta gran tribulación contra mí, ¿va? Que yo ni me lo esperaba ni sabía. Ustedes ya sabían primero que yo, pero lo niegan, ¿va? Porque su gente los hace pecar y los hace mentir, ¿va? De las cuales yo te digo, nada tengo yo que ver con ellos, ¿va? No tengo ningún compromiso yo con Satanás ni con su gente, ¿va? Yo soy un siervo de Dios, yo soy un predicador de Dios, yo solamente me acerqué a Cristo a cambiar mi vida, me acerqué a Cristo a estudiar la palabra, empezó a mí, dentro de mí, a arder un fuego como en Jeremías y tengo la necesidad de predicar la palabra de Dios. Jamás me esperaba yo, jamás esperé yo toparme o darme cuenta de esta gran tribulación por la que, o esta tribulación se puede decir, ¿verdad? Que no es mayor que la que pasaban mis hermanos de la iglesia primitiva, pero pues la estoy pasando, ¿verdad? ¿Qué vaya a pasar? Pues solamente Dios sabe, ¿verdad? Pero una cosa sí te puedo decir, no te estoy mintiendo, ¿verdad? Así que si tú quieres ponerte en contra de mí,
pues te pones en contra de Cristo, ¿verdad? Y te pones en contra de un inocente. Por si acaso te sirve si quieres andar sin pecado y sin mancha delante de Dios. Para que no caigas en el engaño de esas personas al ponerte en contra de mí, ¿verdad? De manera que cuando tú, dentro de ti hay ese fuego, dice, que arde, aunque te hagan la vida de cuadritos, aunque te intimiden, aunque te amenacen de muerte, aunque te quieran hacer a un lado, aunque te critiquen, dice, ese fuego, dice, si tú lo alimentas por medio de Dios y nunca lo apagas, siempre va a arder y siempre vas a querer servir al Dios mientras tú estés en vida. Porque lo único que a mí me mantiene con vida en este mundo, lo único que a mí me mantiene en el paraíso, en el cielo, dice, es obedecer la palabra de Dios y predicar la palabra de Dios. Y ayudar a otros que salgan de su situación pecaminosa, dice, para que no pierdan el Santo Espíritu, el cual es el fuego, el don que avivamos dentro de nosotros, ¿verdad? Levítico 6:12. A veces es bien difícil predicar la palabra de Dios, ¿verdad? Y te lo digo, ¿verdad? El Señor Jesucristo, no creas que empezó predicando en las sinagogas. Él empezó a predicar afuera de las sinagogas. Juan el Bautista tampoco predicaba en las sinagogas. Juan el Bautista dice que era un gran predicador, dice, predicaba en el río. Ahí predicaba Juan el Bautista. Porque dice el Señor Jesucristo, no, me espero a que se gane un diploma, a que lo gradúen en la escuela, me espero a que le den chance en un púlpito. Dice, no, hombre, cuando se den cuenta de que yo los mandé para declararles que está en pecado y se salven, dice, no, hombre, no le van a dar oportunidad, lo van a hacer a un lado, o van a empezar a querer a matarlo. Y literal, eso es lo que hicieron. Lo mataron. Por eso es que ellos predicaban en el río. Por eso es que el Señor Jesucristo empezó predicando fuera de las sinagogas, ¿va? Así es como empezó el ministerio del Señor Jesucristo, ¿va? Porque una vez que los líderes que no andan bien en las iglesias de Cristo, que ven que tienes entendimiento de la palabra y ven que te estás dando cuenta de que estás mal, de que ellos están mal, dice, de una manera con falacia, de una manera engañosa, y se tratan de hacerte ver como que estás mal y hacerte un lado, ¿va? O empiezan a colaborar con Satanás para que te eliminen o te maten, ¿va? Para que veas que no es fácil predicar la palabra de Dios, ¿va? Levítico 6:12. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará. Es decir, había un mandamiento en Levítico, en el pueblo de Dios, dice que el fuego del altar, en donde se ofrecían sacrificios de paz, porque la predicación es paz, la predicación es amor, la predicación es vida para aquel que la oye y la obedece. Para el que no quiere obedecerla, pues lamentablemente es destrucción y es muerte y es separación de Dios, ¿verdad? De manera que Dios le dijo a Jeremías, si tú les tienes que ir a decir, Jeremías, que ellos están en pecado, ¿va? Y les tienes que ir a decir mi palabra, declárales mis palabras, aunque no te dejen entrar en la sinagoga, aunque te quieran matar, aunque te avienten en el lodo cenagoso, aunque te encierren en la cárcel, tú predica mi palabra, ¿verdad? Si ellos obedecen, bien, he salvado a mi pueblo. Si no obedecen, bueno, más como quiera lo vamos a escribir en la Biblia y va a servir para que en el futuro otras generaciones se puedan salvar
a causa de las desobediencias de los que no obedecieron a Jeremías, ¿verdad? Porque la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Así se predique en el sermón del monte, así se predique afuera del templo, así se predique en el patio del templo, así se predique en la sinagoga, así se predique en el Face, así se predique en YouTube, así se predique en las plazas, así se predique en el hospital, así se predique en el púlpito, así se predique en las plazas. De manera que la palabra de Dios, cuando es palabra de Dios, siempre germina y da fruto y le lleva a Dios lo que Dios quiere, ¿verdad? Que son las almas convertidas por medio de la palabra de Dios. De manera que no es malo predicar en un púlpito, no es malo prepararse en las escuelas de Dios, no es malo predicar en las calles, no es malo predicar en el Face, no es malo predicar en YouTube. Dice, siempre y cuando sea un mensaje edificante que le lleve un fruto al Señor Jesucristo, ¿verdad? Y cuando Dios le dijo a Jeremías, Jeremías, he aquí yo te mando a un pueblo que está asentado en tinieblas, ¿verdad? Si ellos te intimidan, si ellos te oprimen, si ellos te hacen la vida de cuadritos, si ellos te hacen sentir mal, si ellos te corren, te expulsan, dice, y tú dejas de hablar mi palabra, he aquí que el fuego que hay en ti se va a apagar y yo te voy a destruir a ti. Es decir, si tú ya no quieres anunciar mi palabra, si tú ya no quieres predicar mi palabra, yo lo tomo como que te van a apagar, ¿verdad? Yo lo tomo como que tú estás apagando ese fuego. Y si tú te apagas, quiere decir que te acobardaste, ¿va? Y para mí ya no me sirves y te voy a destruir, ¿va? Pero si tú mantienes ese fuego que hay en ti, y aunque te hagan la vida de cuadritos, y si tú mantienes ese fuego que hay en ti, y aunque te apunten, y si tú mantienes ese fuego que hay en ti, aunque te hablen fuerte, y si tú mantienes ese fuego que hay en ti, aunque traten de matarte, y si tú mantienes ese fuego que hay en ti, aunque no te den oportunidad, dice, pero tú sigues declarando la palabra de Dios en donde sea y como sea, pero que sea palabra de Dios, dice, si tú mantienes ese fuego, quiere decir que no les tuviste miedo, ¿va? Y he aquí yo estoy contigo por haber mantenido ese fuego de la cual yo desde muchos años atrás ya había ordenado que no se apague. Porque ese fuego, aunque no lo creas, va a traer obediencia, va a traer paz, amor y vida eterna, ¿va? Levítico 6:12. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, ¿va? Así que hay muchos, dice que predicadores que yo conozco de las iglesias de Cristo y también en la Biblia dice que su ministerio no inició en una escuela, su ministerio no inició en un púlpito, su ministerio no inició a ver si te gustaba o no te gustaba, o a ver si tú lo aprobabas o no lo aprobabas, no, su ministerio inició, dice, en donde menos te lo imaginabas, ¿no? En las calles, ¿va? Algunos he escuchado que empezaron a predicar en los autobuses, ¿va? O en los camiones, ¿va? Otros que en los hospitales, ¿va? Otros en el Facebook, ¿va? Otros en YouTube, ¿va? Otros en las plazas, ¿va? Otros en centros de rehabilitación, ¿va? También otros han salido de la escuela de predicación o de las iglesias de Cristo, ¿va? Dice, también son buenos, ¿va? Pero como te digo, ¿va? O sea, no sabes ni de dónde, dice, pueden aparecer mensajeros del Señor Jesucristo, ¿va? Aquellos que se revelan como Coré, aquellos que quieren apoderarse del sacerdocio, son esas personas, ¿verdad? En los tiempos de Coré, cuando Coré, ¿por qué se lo tragó la tierra? Bueno, Coré vivía en un tiempo en el que él se tenía que someter a Moisés, porque Dios había escogido a Moisés.
Dios le estaba declarando palabra a Moisés, ¿va? Dios no había escogido a Coré, ¿va? De manera que si tú estás viendo que Dios está escogiendo a Moisés, ¿cómo le van a hacer caso a una persona, dice, que no conoce la palabra de Dios? Si nosotros somos salvos por la palabra de Dios, ¿cómo te van a hacer caso a ti, Coré, que no conoces la palabra de Dios? Que Dios no te ha iluminado a través de su espíritu para dar palabra al pueblo de Dios, ¿verdad? Porque recordemos que en los tiempos de Moisés, Dios hablaba cara a cara con... Moisés hablaba con Dios cara a cara. No quiere decir que Moisés lo miraba, Moisés no lo miraba, sino que el Espíritu de Dios, que es Espíritu, dice, le hablaba directamente a Moisés, dándole entendimiento, iluminándolo a través del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios, diciéndole, dile al pueblo esto, dile al pueblo lo otro, como si estuviera frente a frente, pero sin verlo, porque era el Espíritu Santo que le dictaba palabra de Dios, le dictaba iluminación y entendimiento. De esta manera Moisés iba y lo declaraba al pueblo de Dios, ¿va? Pero te digo, o sea, la palabra de Dios nunca ha sido... A veces es suave, a veces es amable, a veces es benigna, pero a veces es fuerte, y a veces nos duele, y a veces, en vez de reflexionar y hacer un cambio en nuestras vidas, a veces queremos matar a la persona que nos declara la palabra de Dios, ¿va? Esto sucede, ¿va? En la actualidad sucede, ¿va? De manera que si Coré no era inspirado por Dios, si Coré no tenía entendimiento de la palabra, si no podía ni entender a Moisés, mucho menos iba a poder entender a Dios, ¿va? De manera de manera que si Coré quería rebelarse contra Moisés, es decir, Coré era rebelde a la palabra de Dios, ¿va? De manera que aquellos que quieren a la fuerza ser mensajeros de Dios, dicen, no pueden. Una, porque que tú quieras forzar un ministerio que no te corresponde, ¿tú crees que Dios te va a dar entendimiento en la palabra? ¿Tú crees que Dios te va a dar iluminación en la palabra? ¿Tú crees que Dios va a estar de acuerdo contigo y tú de acuerdo con Dios para predicar en la palabra? Pues claro que no, porque yo no te escogí, porque yo no te quiero, porque yo te aborrezco como a Coré. De manera que a Coré la tierra se lo tragó por querer él forzar algo que no le correspondía, ¿va? Pero si una persona como Moisés está de acuerdo con Dios y es agradable a la presencia de Cristo y es agradable a Dios, Dios le va a dar entendimiento en su palabra. Y si esta persona puede entender la palabra de Dios, quiere decir que Dios está con él, ¿va? Sin importar si ha estado en una escuela de predicación, sin importar si tiene diplomas de graduación como predicador, ¿va? Sin importar si es doctor o no en algún tipo de conocimiento en este mundo, ¿va? Sin importar si alguna vez se ha parado en un púlpito o no, ¿va? Eso no tiene validez ante un mensajero de Dios. Lo único que tiene validez ante un mensajero de Dios es tener el Espíritu Santo y entendimiento en la palabra. Cuando yo veo esto, quiere decir que este hombre viene de parte de Dios. Así es como se identifican a los mensajeros de Dios en la actualidad. No se identifican a través si se ha parado más de 1000 veces en un púlpito, ¿va? No se identifica si tiene algún diploma, ¿va? O si ha salido de una escuela de predicación, o si tiene una iglesia. Un mensajero de Dios se identifica si está hablando palabra de Dios conforme al Espíritu Santo y conforme a Dios. Si tiene entendimiento, y se quiere decir que es de Dios, ¿va? Pero si no tiene entendimiento de la palabra de Dios, quiere decir que es un Coré. Quiere decir que se quiere apoderar del sacerdocio sin corresponderle. Pero una persona que tiene entendimiento de las Sagradas Escrituras está más que comprobado, está más que confirmado que Dios está con él, ¿va? Y que es palabra de Dios, ¿va? Y que no se quiere forzar absolutamente de nada, ¿va? Y que mucho menos está jugando, ¿va? ¿Quién lo dice? Pues el mismo Señor Jesucristo lo dice, ¿va? Mateo 13:53, ¿va?
cuando Moisés era líder en el pueblo de Dios, muchos le quisieron muchos lo quisieron eliminar por querer ellos gobernar, por querer ellos ser los líderes, ¿va? Pero ellos no tenían en cuenta que no se trataba, que no era un juego, que no se trataba de ser líder por ser líder o predicador por ser predicador, sino que se trataba de una persona elegida por Dios para salvar al pueblo, ¿va? Y en el futuro salvar a la humanidad, ¿va? Como lo está haciendo hoy en día, ¿va? Que nosotros no nos regimos por Moisés, sino por Cristo, ¿va? Pero tenemos muchas enseñanzas de parte de Moisés, ¿va? Bastantes. Mateo 13:53. A los apóstoles, es que muchos piensan que cuando uno empieza a predicar por nuestra propia cuenta, como lo estoy haciendo yo ahorita, piensan unos es que mira, te tienes que esperar. No, dice, hay un fuego dentro de mí, lo cual es una necesidad de predicar la palabra de Dios, y hay una necesidad para el pueblo de Dios, porque está pasando por algo difícil, ¿va? De la cual, si tú ves y entiendes que no han parado, dice, pues mucho más se necesita que se les llegue un mensaje de amor y de salvación, ¿va? Pero a veces, no, pues digo, dice la palabra de Dios, el que es de Dios dice, oye la palabra de Dios, y el que no, pues no, ¿verdad? Mateo 13:53. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de ahí, y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga. De ellos de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Fíjate lo que dice, y se escandalizaban de él. Oye, pues ¿quién es Jesús? ¿Cuándo lo has visto que salga de alguna escuela de predicadores? ¿De alguna escuela de profetas? Mira a su padre, carpintero. O sea, ¿cómo el hijo de un carpintero dice, pues ¿quién es, va? ¿El hijo de un carpintero, va? ¿O el hijo de María, va? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra en su propia tierra y en su casa. Jesús, pues, nunca te has subido a un púlpito, Jesús. Pues, ¿quién eres tú? Para mí que tú, Jesús, eres como Coré, que te quieres revelar y quieres apoderarte de nuestro sacerdocio, que por años lo hemos tenido, ¿va? No sabes ni cuántas veces nos hemos subido a un púlpito, ¿va? Y tú de buenas a primera quieres venirnos a decirnos qué hacer, ¿va? Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra. Fíjate bien, Jesús se está declarando como un profeta. Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Pero fíjate qué incredulidad. Porque cuando el ser humano está acostumbrado a ver, como ser humano, dice, no le puede penetrar la palabra de Dios. Y aunque sea verdad, porque fíjate aquí, dice que por la causa de su incredulidad, dice que Jesús no pudo hacer milagros para que ellos fueran salvados y fueran rescatados, sino que ellos se escandalizaron de Jesús. Su padre es un carpintero. Dice, jamás ha estado en la escuela de predicadores,
jamás, dice, jamás ha predicado en púlpitos, ¿va? Se podría decir, ¿va? Jamás, dice, lo hemos reconocido como un grande mensajero de Dios, ¿va? Dice que se maravillaban, mira, y venido a su tierra les enseñaba en las sinagogas de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene aquí empezaban a cuestionar a Cristo, ¿de dónde tiene? Y decían, ¿de dónde tienen esta sabiduría y estos milagros, va? De manera que, aunque ellos miraban que tenía entendimiento en la palabra de Dios, aunque ellos miraban sus milagros, aún así ellos decían, no, es que nosotros estamos acostumbrados a ver personas que se gradúan en la escuela de predicadores, ¿va? Y que traen ahí su diploma, ¿va? Y que pasan al frente de todo, ¿va? Y que el director dice, no, pues ya es predicador, ¿va? Y así para nosotros ya es predicador, ¿va? O no, nosotros estamos esperando a que ya tenga una amplia experiencia predicando en muchas iglesias de Cristo, ¿va? De manera que Dios, sí, te digo, las escuelas de predicadores sí son de Dios. Muchos predicadores buenos han salido de la escuela de predicadores, ¿va? Te digo, yo crecí en una iglesia que posee o que tiene una hermosa escuela de predicadores que se llama MED. Ahorita el director se llama Jesús Conrado. Esa escuela la inició el hermano David Cárdenas, ¿va? Bueno, son hombres de Dios que contribuyeron a este gran servicio para Dios y han salido muchos buenos predicadores, ¿va? Bueno, Jesús Conrado es una de el hermano Jesús Conrado es una de las personas que está a cargo de la escuela de predicador, ¿verdad? Dios le bendiga grandemente en su ministerio y que sigan saliendo muchas personas que tengan el deseo de predicar la palabra de Dios, ¿verdad? Pero como te digo, o sea, no creas que un predicador necesariamente tiene que pasar por una escuela de predicador, ¿verdad? Un mensajero de Dios, dice, con tan solamente que tenga el Espíritu de Dios, dice, te puede entender la palabra, dice, como no tienes una idea. No para vanagloriarse el mismo, sino para empezar a ayudar al pueblo de Dios, ¿verdad? Porque cuando uno posee el Espíritu Santo, lo que no sabe el cristiano es que tú tienes el gran poder, dice, si tú le pides a Dios sabiduría, de empezar a tener entendimiento de la palabra como no tienes una idea, ¿va? Pero es un compromiso, ¿va? A veces nos puede costar la vida predicar la palabra de Dios, ¿va? Pero es bien hermoso, dice, es bien hermoso cuando uno anuncia el mensaje de Dios, ¿va? Porque siempre cuando tú te das cuenta que Dios está contigo, dice, la palabra que sale de ti, dice, ya tiene que causar algún efecto, porque la palabra de Dios, dice, es viva y eficaz, ¿va? De manera que cuando Esteban, aunque a Esteban lo habían matado por predicar la palabra de Dios, dice, pues hoy nosotros tenemos una gran enseñanza gracias a Esteban, ¿va? Pero Esteban ya había anunciado antes, ya había anunciado palabra de Dios, ¿va? Nomás que la Biblia registra pues esa ocasión, ¿va? En la que él reprende a los de su propia nación, ¿va? Y estos se enojan y lo matan, ¿va? Te digo, predicar la palabra de Dios, algunos la van a aceptar, otros van a tratar de matarte, ¿va? Y solamente Dios sabe hasta cuándo vas a vivir, ¿va? Mateo 4:12, ¿va? Vamos a ver si el Señor Jesucristo y cómo inició su ministerio, ¿va? Mateo 4:12. Mateo 4:12 dice de esa manera, Jesús principia su ministerio. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo,
tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo, fíjate bien, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en regiones de sombra de muerte le resplandeció. Lo que te quiero dar a entender es que cuando Dios levanta un mensajero o cuando Dios levanta un predicador o un profeta, es porque Él está viendo a su iglesia asentada en tinieblas, ¿verdad? Y a veces, dice, los predicadores, en vez de sacarlas de ese estado, no, las mantienen en pecado, ¿verdad? En vez de prevenirlas del pecado, no, les aplauden para que sigan pecando, ¿verdad? Y cuando la iglesia dice que es amada por Dios, dice, está sentada en tinieblas, dice, y como ahorita que estamos rodeados de diablos, ¿verdad? Dice, y se la están devorando, dice, en vez de que los predicadores hagan algo, dice, no, al contrario, se unen a nuestros enemigos y permiten que la iglesia siga sentada en tinieblas. El pueblo asentado en tinieblas. Aquí viene el ministerio de Cristo. Cuando Cristo ascendió al mundo es porque el mundo estaba perdido. Es porque el pueblo de Dios estaba completamente enfermo. De manera que necesitaban una paloma, necesitaban una predicación, necesitaban el amor de Dios para que pudieran salir de esas tinieblas a la luz admirable. Y así es como Cristo empieza su ministerio, ¿verdad? El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Aquí viene el ministerio de Cristo. Y a los asentados en región de sombra de muerte. O sea, es decir, a veces la iglesia está en muerte. Dice, y los predicadores, dice, como si nada. Como si nada. No hacen nada. Nada para que la iglesia deje de pecar, ¿va? Antes se dan cuenta que hay un mensajero de Dios y lo quieren opacar. Y lo quieren eliminar. Y en lo oculto le tienden trampas, dice, como diciendo, queremos continuar en pecado, ¿va? En vez de hacer un cambio, ¿va? Digo, y ahorita estamos rodeados de diablos, ¿va? Y se está levantando muy fuerte lo de la marca de la bestia, que es 666. Si no quieres creer, mira a tu alrededor. La mayoría de la gente se está tatuando serpientes. La mayoría de la gente, el tatuaje ya lo empieza a ver algo normal, ¿va? Hasta niños en una edad muy joven, tanto mujeres y hombres, dice, ya se están rindiendo a la serpiente, tatuándose de la serpiente, cosa que es símbolo de maldad. Y esto es algo que como un cáncer, dice, está abarcando a Monterrey entero, a Nuevo León entero, ¿va? Y cuando has escuchado una predicación en contra de eso, protegiendo al pueblo de Dios, dice, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. No quieren hacer nada porque los psicólogos y las personas que nos rodean los frenan. Les dicen, no hablen nada malo, no digan nada malo. Digan que puro amor, digan que puro paz, como diciendo para que el pueblo y la gente continúe en pecado. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Y a los asentados, o les digan, es que si ustedes ven lo malo, dice, ya no son buenos, ya no son cristianos, porque están viendo lo malo. Pero si ustedes hablan puras cosas bonitas, si ustedes hablan puras cosas agradables, si ustedes no despiertan a la iglesia de Cristo, si ustedes nomás se la pasan diciendo que Cristo es amor, y que pura misericordia, dice, entonces ustedes son buenos, ¿va? Quiere decir que ustedes no miran lo malo, ¿no? Dice, la realidad de las cosas es que vivimos en un mundo que está lleno de violencia y es imposible que no veas lo malo. Pero ver lo malo no quiere decir que ya eres parte de ello. Entender lo malo no quiere decir que ya eres parte de ello. Mirar cómo obra Satanás no quiere decir que ya eres parte de ello. Porque cuando tú lo miras y lo observas, lo haces con el espíritu y el entendimiento de no hacerlo y de proteger a los tuyos que no lo hagan. Eso es lo que hace un mensajero, una atalaya en estos días en todo el mundo. Porque eso de la bestia 666, dice, se está metiendo en el mundo entero, ¿va? Tal vez algunos predicadores que ya vivieron su vida y que ya están viejos, pues tal vez ya no se quieren meter en problemas, ¿va? Y pues yo digo, pues ya están viejos, ¿va? Pues ya hicieron lo que les correspondía, pues fue lo que a ellos les tocó, ¿va? Bueno, a nosotros, los jóvenes, los que todavía tenemos fuerza,
lo que todavía podemos servir a Cristo, bueno, nos va a tocar eso. Nos va a tocar ser fuertes, valientes, protegiendo a la iglesia de Cristo de que no participe en pecados y no se someta a la bestia 666 que ya está operando en el mundo entero, ¿va? Y que mucha gente, dice, se está entregando a la serpiente, ¿va? Y que no nos podemos quedar con los manos cruzados como si no estuviera pasando nada. No caer en el engaño de las personas que dicen, es que tú tienes que hablar puro amor y puro paz y que todo está bien y que ignora lo malo, no lo veas, déjalo, no. El Padre Celestial, dice, nunca ignoró lo malo. Dice, escríbeme todo lo malo que mi pueblo hizo. Escríbeme toda la rebelión de mi pueblo. Escríbelo en la Biblia. Dice, para que los cristianos de hoy en día, dice, lo vean. Lo lean, lo vean y no lo hagan. Eso es lo que hace un cristiano hoy en día. Mira lo malo para no hacerlo. Observa su comportamiento, observa cómo son destruidos, observas cómo no pueden obedecer a Dios para que no lo hagas, y previene al pueblo de Dios de que no se sometan a la bestia 666 que ya opera en el mundo entero, ¿va? Que es una realidad, por más que tú te quieras hacer de la vista gorda, es una realidad, ¿va? El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en regiones de sombra, muerte. Luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos. Dijo el Señor Jesucristo, los enfermos, dice, no necesitan doctor. El pueblo asentado en tinieblas, empezando por los líderes de Dios, es decir, los más necesitados de Cristo, de la palabra de Dios, eran los líderes de la iglesia, del pueblo de Dios. Eran los más necesitados, eran los que tenían enfermos al pueblo de Dios, eran los que tenían asentados en tinieblas al pueblo de Dios, eran los que los tenían en un camino de muerte al pueblo de Dios. Es decir, los más necesitados de la palabra de Dios, de la predicación de Cristo, eran los líderes de las iglesias de Cristo, ¿va? Te digo, ¿va? Ahorita vivimos en un mundo, ¿va? Hay muchos líderes que son buenos, hay otros que están dejando que la iglesia esté asentada en tinieblas, ¿va? Y hay iglesias que están bien despiertas y bien preparadas sirviendo a Cristo, y hay otras que están muertas, ¿va? Te digo, hay de todo, ¿va? Pero lo que sí te digo es que estamos viviendo momentos difíciles de pecado en que la gente ya no quiere a Cristo y ya no quiere obedecer la palabra de Dios, incluyendo iglesias de Cristo, ¿va? Es por eso que es mi predicación, ¿va? Si tú te consideras una persona que eres fiel a Cristo y que tus vestiduras son blancas, yo te animo que así sigas y te esfuerces por seguir adelante y ayudar a otros que así lo hagan, ¿va? Si tú te consideras que estás en pecado, pues haz el bien, ¿verdad? Y si tú aún no has venido a Cristo, pues ven, porque nuestra única esperanza en este mundo es el Señor Jesucristo, ¿va? De manera que cuando Cristo vio al pueblo asentado en tinieblas, dice, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Si este pueblo tenía eruditos, tenía seduceos, tenía fariseos, tenía escribas, ¿qué hacía el pueblo de Dios asentado en tinieblas? El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, es decir, estaban próximos a desaparecer. Pero gracias a la misericordia de Dios, dice, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos. La predicación siempre es para que yo me arrepienta. La predicación siempre es para que tú te arrepientas, ¿va? De manera que si Cristo descendió a predicar a las partes más bajas, que es el mundo, dice, porque nos vio esclavizados en prisiones de oscuridad, dice, pero gracias a su amor y su misericordia y su predicación, hasta el día de nosotros, hasta el día de hoy, nosotros somos liberados de la esclavitud en la que nos encontramos por medio de Satanás. Gracias a la predicación y a la palabra de Dios, nosotros somos trasladados de la muerte
a la vida por medio de la obediencia a la palabra de Dios. ¿Verdad? Los siervos de Satanás siempre nos quieren matar porque de esa manera, eliminando a los predicadores de Dios, a los mensajeros de Dios, la iglesia puede continuar dormida, asentada en tinieblas y en camino de muerte. ¿Verdad? Pero, como te digo, yo y mis hermanos que anunciamos la palabra de Dios, salgas de la escuela o no salgas de la escuela, en donde quiera que estés, dice, siempre vamos a, por decir, yo ya no puedo parar de predicar la palabra de Dios hasta que Dios diga, ¿va? Hasta que Dios diga, ¿va? Y te digo, ¿va? Los fariseos evitaban que Cristo predicaba la palabra de Dios, ¿va? ¿Qué haces ahí predicando la palabra de Dios con esos pecadores? Pues dice, yo vine, dice, los enfermos necesitan de un médico, dice, el pueblo que está en pecado necesita de la predicación para que se arrepientan y se salven, ¿va? Dice, yo no vine, no crean que yo vine, dice, a curar, dice, a los que no están enfermos, sino a los que están enfermos, ¿va? Pero de manera que los líderes de Dios, dice, estaban más enfermos que a los que Jesús quería salvar, ¿va? Pero la diferencia era que ellos no querían la medicina de Cristo, que ellos no querían la palabra de Dios, ¿va? De manera que esa enfermedad acabó con ellos y los llevó a la muerte, ¿va? Mas todos aquellos que obedecemos a la predicación del Señor Jesucristo, al Evangelio, dice, somos sanados y somos salvados y trasladados a la vida eterna, ¿va? Siempre ha habido un gran combate entre los predicadores de Dios y las tinieblas, ¿va? De manera que las tinieblas no quieren que el pueblo de Dios se salve y nosotros los mensajeros de Dios la queremos salvar, ¿va? Y la vamos a salvar, ¿va? Porque para eso estamos. Y muchos de mis hermanos, no creas que soy el único, ¿va? Yo apenas comienzo, ¿va? Y si es que Dios me sigue dando la oportunidad, ¿va? No sé hasta dónde vaya a llegar, solamente Dios sabe, ¿va? Todas las Lucas 24:45. Una persona que se aferra al sacerdocio sin tener derecho y una persona que está forzando a predicar la palabra de Dios o a servir a Cristo por sus propias fuerzas y no por el poder de Cristo, es una persona que el Espíritu de Dios no está en él y es una persona que no entiende la palabra. Lucas 24:45. Porque no es del agrado de Dios. Se le conoce como falso. Lucas 24:45. Algunos dicen, es que nosotros te vemos con mucha insistencia, ¿va? Y tienes que espera tu turno. Dice el apóstol Pablo, dice, a mí desde que Cristo me dio a entender que tengo que predicar su palabra, dice, ¿a poco yo lo anduve pidiendo permiso? ¿A poco yo lo consulté con sangre y carne? Dice, sino que me propuse a predicar la palabra de Dios. Dice, y con mucho temblor y temor, dice, lo empecé a hacer, ¿verdad? De manera que él empezó a accionar al llamamiento de Dios, ¿verdad? Imagínate la posición que tenía este hombre, porque pues había matado. Imagínate que tú tengas enfrente predicándote, que hagas obras buenas, cuando tú dices, oye, pues me mataste a mi hermano, oye, mataste a mi tío, oye, mataste a mi esposa, oye, mataste a mi hijo. Imagínate el gran esfuerzo, la gran insistencia del apóstol Pablo, que ya el Espíritu Santo estaba a su favor y que él tenía entendimiento de la palabra, de poder convencer a los hermanos de que él era siervo de Dios, en la gran insistencia de Pablo, pero que si Pablo se hubiera quedado con las manos cruzadas, Dios lo hubiera eliminado. Tenemos que hacer un esfuerzo también de parte de nosotros, que Dios vea que estamos interesados y que queremos servirlo. ¿O quién de nosotros le llega su trabajo a la cama? ¿A poco tú cuando vas a buscar trabajo a una fábrica, a un taller, te quedas sentado en la cama? No, es que no me voy a aferrar, que vengan y me busquen aquí a mi cama. Aquí estoy sentado, vengan y búsquenme aquí, va. Y no, es que tienes que llevar una solicitud. No,
yo no me voy a aferrar, no que sean ellos los que vengan a mí, no. Si tú vas a ir a buscar trabajo, tú vas a ir a buscar oportunidades, tú vas a abrir camino para una labor en tu vida. Bueno, ¿por qué no lo haces lo mismo con la palabra de Dios? Que es de mucho más provecho, tanto como el que la predica, como el que la oye, ¿verdad? De manera que de la misma forma lo hacían los apóstoles y el apóstol Pablo, ¿verdad? Los fariseos le dijeron, los fariseos se dijeron entre fariseos. Dice que cuando agarraron a los apóstoles y los encerraron, dice que un fariseo le dijo a otro fariseo, ¿ah? Dice, no, nosotros, no podemos, vamos a hacer esto, ¿va? Dice, los apóstoles insisten tantos que ellos son los predicadores de Dios, los mensajeros de Dios, insisten tanto que ellos son los guías de Dios y no nosotros, ¿va? Bueno, una persona sabia le dijo, vamos a hacer esto. Si esa obra es de Dios, dice, vosotros no la podéis detener. Es decir, los apóstoles estaban buscando la oportunidad de anunciar la palabra de Dios. No estaban sentados. Ay, no, pues hasta que me digan que me suba el púlpito. Ay, no, pues hasta que me den permiso de entrar a la escuela, ¿no? Pues dicen que tantos años, ¿no? No, pues hasta que me aprueben, ¿no? Dice, ellos poseían el Espíritu de Dios, dice, y ellos iban y anunciaban la palabra de Dios. Y los fariseos lo querían detener. Es que espérate, como que te estás robando el sacerdocio, como que estás actuando como que Corea. Dice, no, dice, traemos el Espíritu Santo, tenemos el entendimiento de la palabra de Dios, dice, anunciamos la palabra de Dios para el beneficio de los cristianos y de la humanidad, para salvación, ¿verdad? De manera que el fariseo le dice, dejen de tratar de matar a estos hombres, refiriéndose a los apóstoles. No traten de detener esta obra. No sea que tal vez ustedes se hallen luchando contra Dios. Miren, se levantó un tal Judas, dice, no sé, un mentado Judas, ¿no? Empezó, a decir que era mensajero de Dios, ¿va? Y mucha gente lo siguió, dice. Y luego se dieron cuenta que era puro rollo, dice, y lo mataron, ¿va? O que era un falso, dice, y pereció él y sus seguidores, ¿va? Y también le dijo otro ejemplo, ¿va? Bueno, dice, vamos a hacer lo mismo. Vamos a dejarlos. Ya no vamos a tenderles trampas. Ya no vamos a tratar de predicar con falacias para que los maten. Ya no vamos a tramar mentiras contra ellos. Ya no vamos a tenderles trampas. Vamos a dejarlos. Vamos a dejarlos. O sea, vamos a dejarle las cosas a Dios. Dice, si esa obra es de Dios, dice, no la van a poder detener. Dice, por nada del mundo la vas a poder detener. Pero si no es de Dios, dice, van a perecer. Porque ¿quién puede más que Dios? ¿Va? Así que yo a veces me pregunto, bueno, ¿por qué no dejan actuar el poder de Dios? ¿Va? O sea, ¿por qué mentir? ¿Por qué tender trampas? ¿Por qué usar las artimañas? Si esa obra no es de Dios, ¿va? Pero cuando tú tratas de detener una obra, cuando tú tratas de matar a una persona, dice, ciertamente es porque Satanás está actuando en ti y no quieres que se predique la palabra de Dios. Ya no estén en contra de esa obra de los apóstoles. Déjenlos libres. Miren, si no es de Dios, dice, no van a predicar y no van a prevalecer. Pero déjame decirte que a los apóstoles sí los mataron, dice, pero prevalecieron, predicaron la palabra de Dios y hasta el día de hoy existe la iglesia de Cristo, ¿va? La cual yo te recomiendo. Gracias a la predicación de los apóstoles, gracias a que los apóstoles nunca se dejaron apagar, gracias a que los apóstoles cuando sintieron ese fuego del Espíritu Santo, aunque los encerraban, aunque los amenazaban de muerte, aunque fuera en la calle, aunque los corrieran de las sinagogas o fuera en las sinagogas, dice que el apóstol Pablo entraba a las sinagogas, dice, pero luego salía todo tambaleado, pero traía fruto consigo, ¿va? Les arrebataba a la bestia muchos judíos y los convertía al cristianismo, ¿va? Y así era como empezaban a salir iglesias de Cristo, arrebatándole, dice, a ovejas que la bestia las tenía en las sinagogas, ¿va? Y sí que Pablo nomás buscaba cómo meterse en la sinagoga, dice, y ya estando dentro de la sinagoga, dice, una conversación peleadero, se hacía un discutidero,
dice, se hacía, dice, batallaba con fieras, dice, pero como la palabra de Dios no vuelve vacía, dice, entraba solo y salía con 3, 4, 5, hasta 10 o hasta más de 10 personas y formábamos una iglesia, ¿va? Y es así como se combaten las almas en este mundo, ¿va? Pero no, pero resulta que vienen los mensajeros de Satanás y le quitan la pasión a los predicadores, ¿va? O les empiezan a decir, no, hermano, empiezan a hablar puro amor y puro paz. No, dice, esto a veces se batalla, hermano. Dice que el apóstol Pablo dice que entraba a la sinagoga, dice que entraba bien mansito, ¿va? Y luego dice, ya estando ahí adentro, dice, hombre, se hacía un revolcadero, se hacía un peleadero, se hacía una confusión y se hacía un desorden, dice, y luego ya al último corrían a Pablo, dice, pero para cuando corrían a Pablo, Pablo ya venía con el fruto, dice, ya venía con 10 seguidores, ya venía con 3 seguidores, ya venía con 4 seguidores, y luego estableció una iglesia, y luego hasta el día de hoy, gracias a esa gran batalla de Pablo contra las fieras, dice, hasta el día de hoy existen muchísimas iglesias de Cristo en el mundo entero, ¿va? Nosotros la iglesia de Cristo venimos de la predicación del apóstol Pedro, ¿va? De ahí en adelante, dice, han salido muchas iglesias de Cristo. Nosotros, la iglesia de Cristo, somos la verdadera iglesia del Señor Jesucristo, la cual tú puedes ser salvo, ¿va? Lucas 24:45. Porque algunos dicen, no, es que tú no tienes que forzarlo, es que tú no tienes que buscarlo, es que tú no tienes que insistir. Bueno, déjame decirte que los fariseos trataban de parar la obra de los apóstoles, ¿va? Dando a entender, ya no sigan, ya deténganse. Mas los apóstoles decían, ¿por qué no vamos a detener, va? Si tenemos que declarar palabra del Señor, ¿va? Sea en la cárcel, sea en la plaza, sea en el Face, sea en YouTube, sea en la calle, sea en un púlpito, sea en una escuela de predicación, ¿verdad? Como te digo, las escuelas de predicación son buenas y son bíblicas, ¿verdad? No son malas, ¿verdad? Pero cuando Dios escoge una persona para predicar la palabra de Dios, ya no lo vas a detener por nada del mundo. Si lo llegas a matar es porque Dios ya se lo quiere llevar para eso, pero de predicar nunca lo vas a parar cuando es escogido por Dios. De manera que yo, de aquí en adelante, hasta el día que viva, hasta mi último día, voy a predicar la palabra de Dios. Le he pedido yo a Dios que si Dios me diera a dar vida hasta mi vejez, yo le pido que yo sea como Moisés, ¿va? Una persona con vigor y con mucha fuerza para predicar la palabra de Dios. Como hoy fui a una reunión y vi a unos predicadores ya en su vejez, con el mismo vigor que hace muchísimos años los vi predicar. Bueno, a lo menos a uno de ellos no lo había visto tanto, ¿va? Pero al otro, dice, ya lo había visto, dice, y le sigo viendo el mismo vigor, no ha perdido la pasión, no ha perdido la fuerza, ¿va? De manera que yo le digo a Dios, si algún día se me considera a mí predicar hasta mi vejez, quiero yo tener siempre vigor para predicar la palabra de Dios, porque es hermoso, ¿va? Es lo que me mantiene firme en la palabra de Dios, ¿va? Lucas, de lo cual la palabra de Dios dice que Moisés dice que aún en su vejez, dice, nunca perdió su vigor, ¿va? Siempre tuvo vigor para servir al Señor Jesucristo. Y hay muchas personas ancianas ya de edad avanzada y que siguen predicando la palabra de Dios. Lucas 24:45. A veces es humillante cuando uno llega a la vejez, pero es parte de la vida, ¿va? Porque te vienen enfermedades, te vienen muchas cosas que te sacan del combate, ¿va? De la predicación. Pero hay algunos predicadores, dice, que tienen un vigor y ya están grandes de edad y tienen un vigor que tú dices, oh, ¿qué onda, va? Lucas 24:45, ¿va? Todo lo que hace el Espíritu de Dios. Lucas 24:45. Dice, mira, un predicador nunca lo vas a identificar porque estuvo en una escuela sofisticada de predicadores, no. Un predicador no lo vas a identificar porque está
en un edificio elegante, no, o en un bonito púlpito, no, ¿verdad? Un predicador siempre te vas a dar cuenta que es de Dios porque tiene entendimiento de acuerdo a la palabra de Dios. De acuerdo que si, de manera que si un predicador dice no tiene entendimiento en la palabra de Dios, es un predicador que se quiere aferrar a un sacerdocio que no le corresponde, ¿verdad? Como son los sectarios, ¿verdad? Que quieren, y mujeres que quieren predicar la palabra de Dios cuando no les corresponde, ¿verdad? Porque no son elegidos ni escogidos de Dios, ¿verdad? Cuando una persona se comporta como Coré, es una persona que no tiene entendimiento en la palabra de Dios, ¿verdad? Pero una persona que tiene entendimiento de la palabra de Dios es un elegido de Dios, la palabra lo dice. Lucas 24:45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiese las escrituras. Aquí se está refiriendo el Señor Jesucristo, que dice que a sus seguidores Él les abrió el entendimiento para que pudieran entender su palabra y pudieran ser salvos, ¿verdad? Entonces les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiese las escrituras. Esta es la forma de que cuando tú comprendes, cuando una persona es enviada por Dios. Dios les bendiga.